Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy quiero traeros aquí al canal a un autor checoslovaco, y digo bien checoslovaco porque vivió y falleció antes del cambio de la separación de la República Checa y Eslovaquia. Se trata de Ota Pavel, que yo creo que es un autor que no es muy conocido aquí entre los lectores, digamos, hispanohablantes. Yo lo he conocido hace muy poquito por esta edición de Editorial Sajalín aquí en España. Pero se trata de un autor que es muy popular ahí en la República Checa y en la antigua Checoslovaquia. Esta edición es de 2015, de aquí de España, pero el libro originalmente se publicó en 1971 en Checoslovaquia. Para contar un poco más del autor, además de decir que estos son relatos de su infancia que transcurrieron pues, en la época previa, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, digamos que en esa época esa zona de Checoslovaquia, lo que entonces se conocía como Bohemia, debió sufrir primero la ocupación nazi, después la guerra en sí, en la que muchos de sus ciudadanos, sobre todo los judíos, fueron deportados a campos de concentración, entre ellos el padre y dos hermanos de Ota Pavel. Él se libró porque su madre era cristiana. Bueno, vicisitudes que él cuenta muy bien y con mucho humor, a pesar de ser situaciones de vida muy duras, en este libro Carpas para la Wehrmacht. Luego él murió con 45 años, alrededor de 45 años, a mediados de los años 70, murió muy joven, y hoy se lo recuerda bastante, incluso en su pueblo, del que él habla mucho en este libro, pues hay un museo en su honor. Bien, pues podría seguir hablando de Ota Pavel, cuyo nombre original era Otto Popper, pero creo que lo voy a dejar aquí y voy a dejar que hable su literatura, es decir, su relato. Y voy a leer en esta ocasión el cuento que da título a este libro, que es Carpas para la Wehrmacht. Justo al principio de la ocupación, a mi padre le quitaron el estanque de Bustegrad. ¿Desde cuándo un judío puede criar carpas?, le dijo el alcalde para persuadirle. Ya hacía tiempo que el estanque de abajo de Bustegrad se había convertido en el amor de mi padre. Estaba enamorado de él como de una señorita. Y dicho sea de paso, de vez en cuando también le hacía gracia a alguna señorita. Sin embargo, este estanque no tenía un aspecto magnífico como el de los estanques del sur de Bohemia, donde suben vapores, se agitan los juncos y chillan las gaviotas, sino que se trataba de un estanque bastante decente en mitad de la ciudad. A un lado una fábrica de cervezas, al otro los álamos y aparte de eso casas grandes y pequeñas. De niño mi padre navegaba por este estanque en una tina. También su padre lo hizo, igual que su abuelo y su bisabuelo, así que lo unía al estanque algo así como un vínculo con sus antepasados. Entre nosotros, en su amor por el estanque, también influía el hecho de que en él crecían rápidamente carpas sabrosas que no apestaban a fango y con las que podía ganar un dinero extra, aparte de su sueldo de vendedor de neveras y aspiradoras en la famosa empresa Electrolux. Mi padre, en tiempos de paz, iba al estanque con una pequeña bolsa de papel donde llevaba panecillos para alimentar a sus carpas como si fueran gallinas. «Tomad, chicas, titas, titas». Las carpas se le acercaban, abrían el hocico, engullían los panecillos y ¡hop!, con un gracioso giro volvían al agua. También las alimentaba con el bagazo de la cercana fábrica de cerveza. Las carpas parecían bollos. Cuando llegaron los alemanes, las confiscaron igual que muchas otras cosas. Aparte de las carpas, los alemanes no encontraron nada que quitarnos, porque mi padre era listo, y ya mucho antes de la guerra decía que en nuestra familia había que comérselo, bebérselo y gastárselo todo. Mi madre de vez en cuando le reprochaba que quien más gastaba era él, pero eso no era del todo cierto. Recuerdo los tiempos en que ganaba bastante dinero y nos daba todo lo que podía. En la despensa colgaban espléndidos faisanes con sus colas largas y hermosas, y jamón del que podíamos cortar tanto como quisiéramos. Aunque también hubo tiempos en que venían a casa ejecutores a quitarnos los muebles, mientras nosotros permanecíamos en guardia. Los tres chicos también nos poníamos en guardia en otras circunstancias, concretamente cuando la radio nos inundaba con el himno nacional. Una vez sonó el himno cuando ya nos habíamos acostado. Saltamos y nos quedamos de pie sobre la cama en camisón. Mi padre nos enseñó a los invitados, orgulloso de hasta qué punto habíamos sido educados con sentido patriótico. Mi padre amaba este país, quizás más que mi madre, que era cristiana. Para ella tener un hogar era algo, por así decirlo, natural, mientras que mi padre y sus antepasados lo habían tenido que buscar durante cientos de años hasta encontrarlo. Antes de la guerra, la última vez que contamos con un buen dinero, en lugar de adquirir provisiones de comida, papá compró un busto original del presidente Masaryk, esculpido por Sturza, y aseguró a mamá con lágrimas en los ojos que un hombre tan bueno y culto como el presidente debía estar en todos los hogares. Y esto era todo lo que teníamos al llegar los alemanes.
Con el busto y los muebles empaquetados al principio de la guerra nos mudamos de Praga a Bustehrad, donde estaba el nido familiar de mi padre y su único estanque. Aquella vez que el alcalde, delante de nosotros, le dijo «nos quedamos con el estanque», no se encogió de hombros ni se encorvó, solo dijo secamente «sea usted tan amable de asfixiarse con las espinas de mis carpas». El señor alcalde puso los ojos como platos, pero no hizo nada, no quería cargar con mi padre en su conciencia. Mi padre y mis hermanos comenzaron a trabajar en la mina de Kladno. Papá iba en bicicleta y ésta chirriaba por el camino y cantaba una canción incomprensible y realmente muy peculiar. Quizás dijera algo sobre la deshonra y también sobre la rebeldía del ser humano. Quizás la bicicleta cantara lo que sucedía en el alma de mi padre. Entonces empezó a recibir un golpe tras otro. Sabíamos que seguía yendo a su estanque a ver a sus carpas. Aunque teníamos poco pan, seguía alimentándolas, seguramente con la esperanza de que nadie las pescaría durante la guerra y tendrían un final feliz. Iba al estanque de día y de noche, estaba obsesionado. Una vez fue al dique entre los álamos y se quedó tieso. En la orilla cenagosa había 4 hombres con uniformes verdes limpios como patenas, con cañas en las manos. Mi padre, fascinado, se les fue acercando paso a paso, como si quisiera preguntarles qué creía que hacían en su estanque. Cuando el primero, delgado y con botas de montar, se volvió un poco hacia él, mi padre vio la calavera de las SS y una cara risueña. «¿Qué quieres, judío? ¿Te apetece una carpa?» Mi padre calló y la calavera ordenó: «Ven a por ella». El oficial sacó una carpa de un cubo y la tiró al barro, donde la carpa se hundió moribunda. Las 4 calaveras soltaron una carcajada. Luego una de ellas se quedó en silencio y gritó: «¡Lárgate, judío!». Mi padre se dio la vuelta y se marchó igual de erguido que siempre, pues nunca había temido a nadie y los alemanes aún no le habían enseñado a arrastrarse. La ocupación fue mala en todas partes, aunque en Bustehrad tal vez un poco peor. La destrucción de Lidice conmocionó al mundo, pero todo Bustehrad, incluido mi padre, mi madre, mis hermanos y yo, vio arder Lidice, oyó gritar a Lidice detrás de la colina. Yo iba al colegio con Prihoda y de repente su sitio en el banco estaba desoladoramente vacío. Allí jugábamos al fútbol, mi padre tenía amigos. Vimos a los alemanes hacer batidas con las bayonetas caladas. Y mi madre, menuda, rubia, tuvo que trabajar en el campo de Lidice y a menudo volvía bañada en lágrimas porque sobre las tumbas crecía una hierba alta y espesa por la sangre y los cuerpos de los asesinados. Nunca podremos olvidar la destrucción de Lidice. Se nos quedó agarrada de un mordisco en el corazón como garrapatas en la piel, solo que con una cruz gamada negra en lugar de mandíbulas y patitas. A mi padre le afectó. En sus ojos se había clavado esa maldita tristeza centenaria. Y dejó de ir al estanque. Ya no creía que las carpas pudieran volver a ser suyas algún día. Luego recibimos un golpe terrible. Mis hermanos tuvieron que ir al campo de concentración. Solo quedábamos 3 y de vez en cuando les enviábamos paquetes de 20 kilos con unos sellos especiales para Terezin. Mi padre reunía dinero para los paquetes y yo iba a visitar a los agricultores de Bustehrad y a los pueblos a conseguir comida. No llamaba la atención, era débil y delgado, tenía 12 años, nadie se fijaba en mí. Había personas excelentes como los Burger o el panadero Blaha, y también otros. En invierno iba de pueblo en pueblo con un pequeño zurrón a la espalda, llamaba a los grandes portales, pasaba frío. En una granja esperé 2 horas en el patio hasta que la señora me dio una bolsita de harina. Nadie me invitaba a entrar para calentarme, ni me ofrecía un café con leche y un pan de semillas de adormidera, como se dice en los libros. Por supuesto, la gente tenía miedo. Nunca volví a casa con demasiado, pero mi madre siempre me felicitaba, me acariciaba el pelo y decía «mi pequeño comerciante». Y mi mayor felicidad era cuando en algún lugar mendigaba un cigarrillo para ellos. Mis padres se sentaban uno frente a otro, se lo pasaban, fumaban y hablaban de cómo serían las cosas cuando acabara la guerra. Justo antes de Navidad, a mi padre le llegó la orden de ir al campo de concentración. Entonces ya nos iba bastante mal, y mi madre se lamentó de que no podría darle nada para llevarse. 2 días antes de la partida, mientras mi padre quitaba nieve delante de la casa, un coche se detuvo y de él salieron 3 hombres de civil. Debíamos unos impuestos a la comunidad judía y esperábamos su visita. El primero soltó inmediatamente: «Miren qué milagro, un judío haciendo algo». «Mientras usted no pega sello», contestó inmediatamente mi padre. Y el señor: «¿Quién se ha creído que somos?». «Parecen la comunidad judía toda entera», resolvió mi padre, tras examinarlos y comprobar que uno tenía un aspecto muy judío. El señor, por su parte, juzgó que ya bastaba, sacó su insignia y dijo: «Geheime Staatspolizei». Así que la Gestapo, pensó mi padre, y dijo en voz alta: «Pues sabe, Kaiser». Por algún motivo papá había caído bien a los de la Gestapo, porque uno de ellos con bigote dijo: «No es ningún cagado. Enséñenos los fusiles y las metralletas que han escondido.
y entonces registraron la casa de arriba abajo. Se quedaron de piedra al ver en un hogar judío un árbol de Navidad decorado con tiras de papel de estaño, y el del bigote incluso sonrió un poco a mi madre. Luego subieron a la buhardilla y en una esquina descubrieron un paquete con el busto envuelto. Dieron a papá la orden de abrirlo y al ver el contenido uno de ellos dijo: «Mira por dónde, Masaryk el bolchevique, abajo». Dejaron de bromear con mi padre y el del bigote dejó de sonreír a mi madre. Mi padre tuvo que coger él mismo el busto, arrojarlo desde lo alto al patio de cemento y luego acabar de hacerlo añicos con un hacha. Cuando se fueron, mi madre, que ya tenía experiencia en esto, dijo que también habría alemanes decentes. Pero mi padre solo escupió. Al día siguiente nos enteramos de que aquellos alemanes decentes habían ejecutado a 2 familias judías el mismo día en que estuvieron en nuestra casa. La víspera de la partida de papá, hicimos una cena de Nochebuena anticipada. En el árbol ardían las velas, el estaño brillaba como la plata y la habitación olía a bosque. Mi padre consiguió para mí, Dios sabrá de dónde, unos zapatos viejos con patines. Siempre había soñado que me convertiría en un famoso jugador de hockey. Por mi parte yo le conseguí de los chicos del colegio 2 cajetillas de cigarrillos para el viaje al campo de concentración. Mis padres parecían contentos, tarareaban, pero seguramente lo hacían por mí, para que tuviera un bonito recuerdo de aquella noche. Debían de sentirse horriblemente mal, pues aquella podía ser su última noche juntos. Por la noche, en la oscuridad, alguien me sacudió. «Levanta, amigo, levanta». Era mi padre, que a veces me llamaba amigo. Yo no tenía ganas de levantarme. En la habitación hacía un frío horroroso. Me castañeteaban los dientes, me temblaba todo el cuerpo. Me vestí, salí y en la habitación de al lado mi madre me dio el abrigo y un gorro. Pasaba algo, pero yo no tenía ni idea de qué era. Mi madre me dijo: «Papá te espera en el patio». Bajé las escaleras y allí estaba mi padre sujetando un hacha y un paquete de sacos. Me dio miedo. Me hizo un gesto con la cabeza. Caminé tras él por la nieve endurecida que crujía bajo nuestros pies y sonaba chac, chac. Sin decir palabra, papá se encaminó al estanque. Aquel estanque suyo apareció detrás de los álamos, como salido de un cuento, totalmente helado bajo la luz de la luna. Silencio por doquier, un silencio desmedido. Ante la casa de los Hudeček, mi padre empezó a picar el hielo. Se adentró algo en el estanque, el hielo bajo su hacha sonaba como un órgano de la iglesia. Luego se giró hacia mí. Las carpas se ahogan, no les han abierto agujeros. Separó las piernas y golpeó el hielo. El golpe retumbó en la noche y yo me estremecí. «Lo haremos aquí», dijo. De pie abatía el hacha contra el hielo. Una llovizna helada le salpicaba la ropa y la cara. Recortó un cuadrado de hielo y lo sacó del agua. Se volvió hacia mí. «Debemos esperar, amigo. Aparecerán en unos minutos». Miré como hechizado al agua transparente donde se dibujaba cada recodo del fondo, cada guijarro. El agua se agitó, insuflada por burbujas de vida. Aquel cuadrado de agua se había convertido en un manantial para carpas errantes. Mi padre lo entendía y de repente una sombra oscura y ovoide pasó nadando por debajo de nosotros. Volvió. Una carpa. ¿Y qué carpa? Asomó su hocico redondo y tomó aire de la superficie. Después llegó otra. Parecían embriagadas, no les importaba lo más mínimo que estuviéramos allí mirándolas. En cuestión de segundos la superficie se llenó de carpas y no dejaban de llegar más. En ese momento algo profundo y desconocido se apoderó de mi padre. Se arrodilló en el hielo, se arremangó y empezó a acariciar a las carpas en la cabeza y en el lomo y a arrullarlas. «Mis carpitas, carpitas», murmuraba. Jugaba con ellas y éstas se deslizaban entre sus manos como si fueran hijas suyas, doradas y plateadas bajo la luz de la luna. Brillaban como santas, nunca he vuelto a ver carpas como aquellas. Les daba vueltas entre sus brazos, las levantaba y las soltaba mientras tarareaba algo para sí mismo. Luego se puso en pie y la luna le iluminó la cara con aquella expresión de satisfacción. Se acercó a los sacos y de entre ellos sacó un salabre escondido. Cogió un saco, se acercó al agujero y recogió la primera carpa. Solo entonces lo entendí y sentí auténtico pánico. Le tiré de la manga. «Papá, vámonos. Si nos atrapan nos matarán». Me dirigió una mirada ausente y hoy sé que entonces le habría dado igual que lo atraparan y lo mataran a golpes allí mismo. No podía marcharse y dejar sus carpas a los alemanes. Ya no las acariciaba. Las metió en los sacos, nos las llevamos a casa y mi madre las puso donde pudo. La casa se llenó de agua de arriba abajo. Las carpas nadaban en cubos, en la bañera, en tinas, en los viejos abrevaderos de la caballeriza. Al amanecer, cuando la luna ya había dejado de brillar y la helada arreciaba, nos quedamos congelados hasta los huesos y como habíamos cargado con sacos mojados, mi madre nos tuvo que raspar el hielo de la espalda. Pero el estanque ya estaba vacío, porque las carpas se habían mudado a casa de su dueño. Mi padre había robado sus propias carpas. Por la mañana acompañamos a papá al autobús de Praga.
Llevaba una pequeña maleta y por primera vez tenía los hombros caídos, pero a mis ojos esa noche había crecido enormemente. El mismo día mi madre y yo empezamos a cambiar las carpas por comida con los vendedores y campesinos. Esas navidades las carpas me abrieron los portones y las puertas de las fortalezas más inaccesibles. Tan pronto enseñaba a las rechonchas criaturas de la bolsa, las señoras daban gritos de júbilo, y así mi fría habitación se llenó de manteca, salchichón ahumado, harina, hogazas de pan blanco, azúcar y paquetes de cigarrillos. También me invitaron varias veces a sentarme a la mesa con un café con leche y una trenza de Navidad. Además, ya no tenía que esperar mucho tiempo a que me dejaran entrar, sino que era bienvenido como un rey a quien las carpas le abrían todas las puertas. Sin duda aquellas Navidades fueron las más espléndidas de la guerra. Al año siguiente fueron a pescar con redes en el estanque de abajo de Bustengrad. Entre los pescadores revoloteaban uniformes de la Wehrmacht. El ejército alemán había decidido decomisar las carpas. Yo estaba en el dique, con los demás niños, esperando a ver cómo acababa. Comenzó como una gran celebración. En el dique había una charanga tocando y todos se las prometían felices. Pero resultó que no había nada en el estanque, y nadie se lo explicaba. Entonces pensé que, en realidad, aquella música sonaba solo en honor de mi padre, que con su estrella de David en el abrigo había dejado a los alemanes con un palmo de narices. Este es el cuento Carpas para la Wehrmacht de Ota Pavel. Espero que os haya gustado.